declarando una emergencia nacional con respecto a la manera y a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por Venezuela. Estados Unidos de Norteamérica, el Departamento de Estado ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista de escalada para la intervención de Venezuela. Damos inicio a todo esto, mis amigos, porque informe señala nexos del gobierno venezolano con el narcotráfico o con red con epicentro en el Catatumbo. Se trata de una investigación que dejaría en evidencia la relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el cartel de los soles. Así como lo están escuchando, una investigación periodística realizada por un medio de comunicación, el Miami Herald, el portal venezolano Armando Info y el OCGRP, evidenció una investigación realizada por algunos medios de comunicación. Evidenciaron que el gobierno de Venezuela se habría financiado del narcotráfico en medio de la crisis económica que vive esa nación. Según estas revelaciones, en la red de tráfico de cocaína estarían implicados miembros del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro y de las Fuerzas Armadas. Esta investigación, llamada Narco Files, el nuevo orden criminal, surgió de una filtración de documentos de autoridades colombianas a más de 30 medios de comunicación a nivel mundial, de entrevista con exfuncionarios del chavismo, agentes de la DEA, Administración del Control de Drogas en español, y exmiembros de la operación criminal. En ese sentido, los documentos revisados por los periodistas mostrarían que sectores militares de Venezuela estarían asociados con las guerrillas colombianas para realizar operaciones de narcotráfico. Según reseña el Miami Herald, Venezuela es actualmente un importante puente en las exportaciones mundiales del narcotráfico y señala que desde ese país salen entre 250 y 350 toneladas métricas al año, con un valor en la calle de entre 6.250 millones de dólares y un 8.750 millones. Además, el informe expresa que estos hechos complican las relaciones diplomáticas con Venezuela ante la duda sobre si el entablar el diálogo con el régimen uno lo está haciendo con revolucionarios que en ocasiones incursionan en el narcotráfico o con capos de la droga que se han apoderado de todo un país. Los documentos de la Fiscalía General de la Nación señalan al cartel de los soles como de ser una amenaza activa, al igual que los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación y la banda venezolana conocida como el Tren de Aragua. Asimismo, que los soles tenían presencia en los departamentos del Bichada, Guainía y Arauca, que son fronteras con Venezuela. Por otro lado, documentos secretos del ejército indican que la plataforma ilegal es utilizada para el contrabando, el tráfico de armas y la producción de estupefacientes para distribuirlos desde Venezuela a otras regiones del mundo. Así las cosas, la investigación reseña que la región del Catatumbo, norte de Santander, Colombia, es el epicentro de esa red ilegal del narcotráfico, una zona en la que, según la DEA, han aumentado los cultivos de hoja de coca. Cada hectárea de hojas de coca cosechada tiene un rendimiento promedio de 7.9 kilogramos de cocaína en polvo, según cifras proporcionadas por un informe sobre Colombia, que acaba de publicar la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Habría relatado la investigación. Algunas de las cabezas del gobierno venezolano que estarían involucrados con el cartel de los soles, llamado así por la insignia que llevan los generales de ese país, son el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el diputado Diosdado Cabello, el ex vicepresidente Tarek El Aissami, el ministro de Interior Ernesto Reverol y el ex jefe de inteligencia militar Hugo El Pollo Carvajal y el general Cliver Alcalá. No hay duda de que están directamente involucrados, habría aseverado el ex agente de la DEA sobre estos personajes. Finalmente, el extenso reportaje deja abierto el debate sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y sobre las acciones que deben tomarse para enfrentar el flagelo del narcotráfico internacional. Mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de última hora. Continuamos con más información. He decidido activar las fuerzas del Comando Sur que están en el Caribe para la expulsión del régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos necesitan democracia justa, no una dictadura que se empeña en opacar y castigar al pueblo venezolano. Maduro debe salir y no pretendo una negociación con ninguno del régimen. Venezuela necesita nuestra ayuda y por medio de una intervención es que lo vamos a conseguir. Estados Unidos le manda un ultimátum a Nicolás Maduro. El régimen entra en pánico, señores. El régimen se encuentra preocupado con María Corina Machado y busca atajarla. Con todo lo que sabemos que está ocurriendo en Venezuela y lo que representan estas horas. Yo lo veía cada uno de ustedes mientras andaba María Beatriz y pensaba todo lo que hemos vivido, todos los momentos que hemos tenido juntos. Momentos que hemos estado de pie, momentos que hemos tropezado. En la medida que cada uno de estos aciertos y desaciertos los aprendemos, convencida que nos íbamos preparando por un momento y el momento llegó.
Si el régimen de Nicolás Maduro no deja participar a María Corina Machado en las elecciones, Estados Unidos podría tomar acciones contra Venezuela. Así como lo están escuchando, lo han dejado. Hace una semana, el gobierno de Joe Biden dio un giro radical frente a Venezuela. Tras años de severas sanciones, la Casa Blanca levantó algunas sanciones en materia de petróleo y gas. La retribución que daba el gobierno de Maduro a cambio era enorme: abrirle la puerta a la democracia en su país, después de años en que los opositores han sufrido todo tipo de vejámenes. Pero no habían pasado 8 días del anuncio del tío Sam cuando Venezuela ya estaba incumpliendo su palabra. El arrollador triunfo de María Corina Machado en las elecciones primarias, con más del 92% de los votos, dejó claro que Maduro no había cambiado para nada. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias, incluyendo los resultados obtenidos en dichos comicios. Esta acción representa una traba más del gobierno de Maduro hacia sus oponentes, a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para el 2024, y tiene un objetivo: frenar a María Corina Machado. El tribunal expresó su preocupación acerca de la legalidad de la contienda de la oposición que se llevó a cabo el 22 de octubre. Este acontecimiento se produjo 5 días después de que la Fiscalía General inició una investigación contra los organizadores de las elecciones primarias por la presunta comisión de delitos que abarcan desde la usurpación de funciones electorales hasta la asociación para delinquir y la legitimación de capitales. Sin embargo, aún no se ha aclarado si esta suspensión resultará en la anulación definitiva de los resultados electorales. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia surgió como respuesta a una petición presentada por el diputado José Brito, aunque se le señala de mantener intereses inversamente proporcionales al chavismo. Brito solicitó una revisión para determinar si se detectaron irregularidades durante los comicios primarios. Tras el fallo, María Corina Machado le dijo a un medio de comunicación: me habilitaron los 2.5 millones de votos de las primarias del 22 de octubre. Es un hecho y un mandato, y me voy a inscribir el próximo año. A su vez, en declaraciones a ese medio de comunicación: voy a derrotar a Nicolás Maduro e iniciar la reconstrucción de Venezuela. En ese país, después de estos años de hambre, de dolor y de separación, estamos decididos a hacer lo que haya que hacer, y eso es exactamente lo que va a ocurrir. Vamos a ir a un proceso electoral, lo ha dejado claro. Para muchos expertos, era claro que Maduro pondría un palo en la rueda de cualquier posible competidor. Si bien Estados Unidos ya ha anunciado se van a flexibilizar o relajar muchas sanciones, lo cierto es que en Venezuela hoy no hay condiciones para unas elecciones legítimas. Maduro quiere volver la habilitación de María Corina Machado una concesión. Hay que saber también que unas elecciones con Maduro como candidato no solamente no son legítimas ni creíbles, sino que adicionalmente las va a utilizar para perpetuar en el poder, señores. Así lo había dejado claro y el expresidente de Colombia, Iván Duque. En Estados Unidos hay una alarma encendida. Una portavoz del Departamento de Estado advirtió que tomarán medidas si Maduro y sus representantes no cumplen con sus compromisos de la hoja de ruta electoral. También agregó que instan a Nicolás Maduro y a sus representantes a mantener los compromisos que asumieron en la firma del acuerdo de la hoja de la ruta política en Barbados. Los comicios primarios fueron un hito importante en el progreso de Venezuela hacia una campaña presidencial libre, justa y competitiva en el 2024. De igual manera, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que Nicolás Maduro no tiene margen para cumplir el acuerdo alcanzado con la oposición y advirtió que si lo hiciera se expondría a la restauración de las sanciones. Si el régimen llegara a violar definitivamente el acuerdo que alcanzaron, por supuesto tomaremos las medidas necesarias. Hemos sido muy claros en ese sentido. No se les permitirá llevar a cabo acciones que contradicen los compromisos que han asumido para avanzar hacia elecciones libres y justas, un objetivo compartido por la oposición. Este intercambio tuvo lugar desde una pregunta formulada por el senador republicano Marco Rubio, quien abogó por imponer de nuevo estas sanciones. El régimen criminal y narcotraficante de Maduro no escatimará en esfuerzos para socavar la aplastante victoria de María Corina Machado en las elecciones primarias de la oposición, habría dejado claro Rubio. Juan Guaidó, por otra parte, también advirtió que la dictadura pretende invisibilizar y deshumanizar, propio de dictadura, señores, a millones de venezolanos que elegimos en unas primarias con muchos obstáculos. Enfrenten a quien elegimos los venezolanos en elecciones competitivas, dejen por un segundo de lado su arma favorita de persecución y la judicialización de la política. A su vez, un destacado grupo de miembros del Centro Center arribó a Venezuela este jueves con el propósito de llevar a cabo reuniones cruciales de funcionarios gubernamentales y representantes de la oposición. Este acontecimiento se enmarca en el contexto de un acuerdo previamente firmado en Barbados el 17 de octubre que establece la celebración de elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024, las cuales contarán con la participación de observadores internacionales, señores. Lo que sí está claro es que Estados Unidos sí ha cumplido su palabra. Se abrió el espacio para licencias que permiten operaciones en el sector de petróleo y gas durante 6 meses. Además, se han autorizado transacciones con la empresa estatal minera
minera Minerven para combatir el comercio ilegal de oro. También se realizaron ajustes en 2 licencias para permitir negociaciones secundarias de ciertos bonos de Petrolera Estatal Petróleos de Venezuela. Aún así, pocos tienen la esperanza de que Nicolás Maduro honre los compromisos pactados en Barbados. Señores, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información.